Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir entonces. La última vez habíamos terminado una parte del capítulo 6 de San Juan, donde todo el capítulo 6 tiene un solo tema que ronda en torno al pan. La primera parte que habíamos visto es la multiplicación de los panes. Tenemos que recordar que este tema, en todos los evangelios aparece multiplicación de los panes. De vez en cuando cada evangelio aporta una particularidad, pero siempre es este relato de que Jesús va con los discípulos a un lugar desierto y se encuentra con una multitud que lo estaba esperando, y de pronto Jesús se queda ahí hablando con ellos, enseñándoles, curando, y de pronto los discípulos le dicen: se hace tarde, hay que despedir a la gente. Y entonces Jesús le dice: denle ustedes de comer. Y bueno, el desarrollo de la multiplicación de los panes, un poco todos lo recordamos. Quiero hacer hincapié en una cosa que aparece aquí en el capítulo 6 por primera vez, y es este término que utiliza Jesús: yo soy. En el único evangelio que aparece esta identificación, Jesús hace referencia: yo soy, y utiliza en todo el evangelio, utiliza 7 imágenes, 7 realidades para asociarlo con su persona. Y a partir de ahí comienza a desplegar. En estos capítulos vemos que hay discursos largos sobre ese tema, ¿cierto? Si ustedes quieren anotar, yo voy a mencionar los 7 lugares donde aparece el yo soy. El primero es aquí, justamente en el capítulo 6. En el capítulo 6 aparece en 3 partes: yo soy el pan de vida. En el versículo 35, en el versículo 48 y en el versículo 51. Allí Jesús se identifica. Entonces, la primera asociación que hace Jesús con este término yo soy es con el pan. Y Sí. En el versículo 35 la mención es: yo soy el pan de vida. En el versículo 48 dice: yo soy el pan de vida nuevamente. Y en el 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Esta es la primera mención de yo soy. Hay otro capítulo en el primer libro de Juan, el libro de los signos, es en el capítulo 8, 8:12 y luego 9:5. Y allí la asociación es: yo soy la luz del mundo. Entonces, 8:12 y 9:5, yo soy la luz del mundo. Luego, en el capítulo 10 está casi todo dedicado
a el pastor de las ovejas, ¿no es cierto? Y entonces allí Jesús dice, capítulo 10, versículo 7, yo soy la puerta. Fíjense que son imágenes que no siempre uno puede, digamos, explicar e imaginar, porque aquí dice, yo soy la puerta, el que entre por mí. Evidentemente que son metáforas, ¿no es cierto? Pero esta, por ejemplo, es una metáfora más difícil que las otras, el pan de vida, porque después en el capítulo 6 va a terminar diciendo, el que come, ya no dice yo soy el pan de vida, sino el que come mi carne, ¿no? Bien, en la cuarta mención de este signo es en el capítulo 10, versículo 11-14. Y allí utiliza esta imagen que está asociado al otro, yo soy la puerta, ¿qué puerta se refiere? A la puerta del corral donde están las ovejas. Pero en el versículo 11-14 dice, yo soy el buen pastor. Esta imagen tan típica de la vida campesina, digamos, de Israel. Yo soy el buen pastor. Lamentablemente las traducciones hacen que nosotros terminemos pensando que Jesús como pastor es el bueno, el buenito, un pastor buenito. Pero en realidad el término griego que se utiliza para decir buen pastor está hablando de algo distinto que la bondad, sino que se dice, uno podría traducirlo, el pastor hermoso. Hay una belleza que viene de Dios y que está presente en este que cuida a las ovejas. Y las ovejas en realidad después terminan asociando, introduciéndose en la belleza que tiene el pastor. Podríamos decir, yo soy el pastor hermoso, porque eso es lo que quiere decir en realidad el griego. Contiene también este sentido de buen pastor, pero no solamente. Después, la quinta mención de yo soy está en el capítulo 11-25, cuando hay un encuentro con estos amigos que él tiene, Marta, María y Lázaro, y se va a visitarlo y sale al encuentro estas dos mujeres. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces en un diálogo con Marta le dice, yo soy la resurrección y la vida. 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Luego, en el capítulo 14, versículo 6, está esta relación, este diálogo con Felipe, después no sé cómo, con Tomás. En el versículo 14, 6, primero Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Porque Jesús le había dicho, crean en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre hay mucha habitación.
yo voy a prepararles el lugar y cuando haya ido volveré. Después le dice, ya conocen el camino del lugar a donde vas, donde voy. Y entonces Tomás le dice, no sabemos el camino, ¿de qué camino es ese? Y entonces ahí Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Esta imagen del camino es una imagen de las más antiguas en la vida cristiana para hablar de ser cristiano. Ser cristiano es alguien que no está detenido, sino que está en camino, avanzando. Y por último, en el capítulo 15, versículo 15, capítulo 15 habla sobre esta otra parábola, digamos, esta otra imagen de la vid verdadera. Y allí Jesús dice, en el capítulo 15 sobre la vid verdadera, versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Entonces, así completamos los 7 yo soy. Fíjense, entonces, cuáles son los elementos que Jesús asocia con su persona, con su misión, con su destino. El pan de vida, el pan, por lo tanto, un alimento necesario para vivir. Luz del mundo. Nadie puede vivir en la oscuridad. Y después como comienza a espiritualizar los temas, a referirlo más a su persona, dice, yo soy la puerta. No solamente soy la puerta de las ovejas, sino después va a decir, el que entre por mí se salvará. Para entrar a la vida de Dios hay que entrar por una sola puerta, y esa puerta se llama Jesucristo. Después, referido también su persona a el pastor que cuida, que protege, que vigila, pero por sobre todo la cosa que tiene un amor tan grande que va a arriesgar y a dar su vida para conservar, para mantener a las ovejas. Después, este tema de la resurrección y la vida, donde Marta le reclamaba porque su hermano Lázaro acababa de morir, y él le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y después el camino, el yo soy asociado al camino, por lo tanto, a las búsquedas. El camino es para andar, para buscar, para estar constantemente en movimiento. Pero aquí entonces nos dice, como diciendo, cuídense de agarrar cualquier senderito, cualquier callecita por ahí, si no saben. Yo soy el camino, pero además soy la verdad. La verdad no en el sentido que nosotros la entendemos, sino la verdad de Dios, la verdad que sostiene la vida, la verdad que trae sentido. Y después dice, y la vida. Por lo tanto, son la verdad y la vida son realidades que apuntan a lo que Dios es. Y por último, dice, yo soy la vid verdadera.
Estas imágenes es muy importante porque solamente el Evangelio de San Juan las utiliza. Haciendo ya desde el prólogo del Evangelio, uno se encuentra con una palabra, con un yo. Y este yo no es mero presentación individual, sino el misterio de la vida de Dios que se dirige a nosotros. Bien, vamos entonces a meternos un poquito más en lo que habíamos terminado el otro día, que es el capítulo 6. En este capítulo podríamos encontrar tres grandes secciones. La primera sección es 6 hasta el versículo 15, que habla de la multiplicación de los panes propiamente, muy parecida a los relatos de multiplicación de los otros evangelios. Después tenemos dos narraciones. Una es que Jesús dice en el versículo 16, al atardecer sus discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaúm. Allí parecería que en el mar de pronto se comienza a agitar un fuerte viento y aparece Jesús caminando por el agua. Y tuvieron miedo, dice. En otros, esta escena también es relatada por los otros evangelios, y algunos dicen, bueno, creían que era un fantasma, estaban gritando de miedo. Y él le dice, yo soy, no teman. Ellos quisieron subir a la barca, pero tocaron tierra enseguida. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla se dieron cuenta que Jesús y los discípulos no estaban, entonces salieron a buscarlo, ¿no? Y cuando lo encuentran, le preguntan, maestro, ¿cuándo llegaste? Y entonces la respuesta de Jesús es como la apertura de este largo discurso sobre el tema del pan. Les aseguro que me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Entonces aquí Jesús lo pone como en sobreaviso del tema que va a venir. Les dice, ustedes vienen de esta experiencia grande de comer el pan allí entre la multitud. Pero Jesús dice, trabajen, esfuércense por un alimento que permanece hasta la vida eterna, y es el que Él va a dar. Por eso estas personas que le escuchan, que no son los discípulos, sino la multitud que estaba en la multiplicación de los panes, le pregunta, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Fíjense que aquí hay como un sobreentendido, porque Jesús no le está diciendo de que tienen que cumplir los mandamientos. Pero la pregunta es, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y entonces Jesús dice, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. De modo que se diferencia muchísimo de lo que el Antiguo Testamento hablaba sobre la obra de Dios, sobre la fe en Dios. El mundo judío tiene establecido, digamos, tiene su columna vertebral en los mandamientos.
en la ley de Moisés. El que cumple esa ley está en paz con Dios. Pero aquí Jesús dice, la obra de Dios, la única obra es que ustedes crean en el enviado. Y ellos volvieron a preguntarle, ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Entonces estas preguntas parecen desubicadas porque ellos vienen del encuentro con Jesús en la multiplicación de los panes. Vieron esa obra, la obra de la multiplicación de los panes. Y sin embargo, acá pregunta, ¿pero qué signos haces para que veamos y creamos? Esto se parece a Tomás. Si no veo, no creo, no me venga con historias, ¿no? Y entonces ellos argumentan, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Y esto es un texto que le abre la puerta a Jesús para comenzar su discurso. Les aseguro que no es Moisés el que le dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. De modo que podríamos decir la visión que presenta Jesús del hombre es una visión muy distinta a lo que ha presentado, y nosotros somos hijos de esa cultura, el mundo griego. El mundo griego que dice, el hombre es cuerpo y alma, materia y espíritu, materia e inteligencia. Pero aquí parecería que Jesús dice otra cosa. Podríamos decir, aquí la visión, la idea antropológica que tiene Jesús, es decir, el hombre es aquel que constantemente tiene hambre de Dios, hambre de lo espiritual, que no se sacia cuando se llena de alimentos materiales, de comida, no se sacia. La única comida que verdaderamente lo sacia es la presencia de Dios, la vida de Dios. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo. Porque este pan que desciende del cielo no solo alimenta el cuerpo, sino que da vida, y por eso entonces el alimento de Dios se dirige no al estómago, sino a la inteligencia espiritual, que es un lugar donde el hombre constantemente tiene necesidad de lo eterno. Y ellos le responden, así como les respondió la samaritana, Señor, danos siempre de este pan. La samaritana, como Jesús le dice, yo tengo un agua que ustedes no conocen, y entonces ella le dice, dame de esa agua. Aquí ellos le dicen, danos siempre de ese pan. Y la respuesta entonces es el primer discurso sobre el pan. Si nos fijamos bien, en el capítulo 6 hay tres menciones del pan asociado con Jesús, pero que desarrolla cada una un tema particular. Esta primera mención, yo soy el pan de vida,
el que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Esta última frase, copiado casi textualmente del capítulo 4, de por la Samaritana. Entonces, el que viene a mí, el que se acerca a Jesús, el que lo sigue. Pero después dice en versículo 36, pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí, yo no lo rechazaré. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. En estas expresiones está resumido todo el misterio de la salvación que Dios anunció en el Antiguo Testamento y que Jesús lo realiza en su vida, ¿no es cierto? Vemos entonces que el que cree en Jesús en realidad está respondiendo a algo anterior, porque es, aquí dice, todo lo que me da el Padre viene a mí. De modo que nosotros si nos acercamos a Jesús es porque somos movidos por el Padre. La causa última de nuestra vida cristiana es la voluntad del Padre. El Padre pone a todos los hombres como dirigidos a Jesús para que en algún momento se encuentren con Él y para que el Hijo realice con los hombres la voluntad del Padre. Dice, al que venga a mí yo no lo rechazaré. ¿Por qué? Porque mi misión, el sentido de mi venida aquí a la tierra es hacer la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre es que yo no pierda nada de lo que Él me dio. Es hermoso ver que en el Evangelio de San Juan, Jesús se hace a un lado y habla, todo el Evangelio habla de otro, no de Él. Incluso cuando Él dice, yo soy tal cosa, es para terminar indicando la voluntad del Padre, la obra del Padre, la vida del Padre. Y esto que el Padre entonces ha destinado a todos los hombres que se encuentren con el Hijo. Y es el Hijo el que tiene todos los elementos para dar la vida, dar la felicidad, la vida eterna, como lo dice aquí, ¿no es cierto? La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Nuestro destino entonces es compartir la vida de Jesús y la vida del Padre. Por lo tanto, compartir la vida feliz, la vida llena de luz, la vida con mayúscula, no, la vida eterna no es más vida así como conocemos nosotros, ¿no es cierto? No es más vida humana, no es eso. La vida eterna es la vida de Dios. Y lo extraordinario de la fe cristiana es que puede decir, yo
estoy destinado a estar con Jesús y a estar con Dios Padre, estar cara a cara con ellos. Y no, digamos, un momento, un ratito, sino estar eternamente allí. El otro día, así de casualidad, no sé por qué, vi un video de unas personas que han tenido no sé si lo conté ya, no estoy medio desvariando, que han tenido así una enfermedad o en una operación y han tenido un momento de, como de muerte, ¿no es cierto? Han estado 2 o 3 minutos así inconscientes. Y han tenido una experiencia muy de algo inaudito que nunca pensaban que iban a tener. La máquina está configurando. A ver. Una señora, una chilena, ya mayor, que cuenta una experiencia que ella tuvo cuando dio a luz a una de las hijas, que, bueno, se comenzó a desangrar y, bueno, entró en inconsciencia, qué sé yo, bueno, inclusive los médicos dijeron, no, ya está, no, su corazón no late, y después volvió. Y ella contaba, y ya era una señora ya mayor, o sea, ella hablaba de que esa experiencia lo tuvo hace 30 y pico de años. Y la experiencia que todos coinciden en eso es que están en un lugar que no saben identificar. Es un lugar de luz que no encandila, sino que de luz que contiene, que como que abraza. Y esta señora decía, yo estaba feliz allí. Sentía que ese era mi lugar original. Y fíjense este dato, ¿no? Pero yo en un momento dije, quiero volver porque tengo mis hijos chiquitos todavía. Y entonces ella, digamos, después tiene una reanimación y vuelve, ¿no es cierto? Pero le quedó grabado esta experiencia de luz, de paz, de amor, de armonía. Dice que había visto así como si fuera una sombra, pero había sentido las palabras de unos parientes, una hermana, no sé qué, y una abuela que le hablaba y que le decían lo que vivían allí, lo feliz que estaban. Angelita tuvo una experiencia así. ¿Así? Ella siempre la cuenta. Mira. Hoy Sí. no está así en un salón. Sí. Pero son experiencias, esos relatos en realidad hablan de algo que el Evangelio aquí nos está hablando, ¿no es cierto? Bien, después la otra parte, a partir del versículo 41, comienza que este discurso de Jesús sobre el pan, yo soy el pan de vida, y la relación con el Padre, todo esto, no genera un buen recibimiento. Los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y por lo tanto, para el judío, este hombre se estaba asemejando a lo que había vivido Moisés en el desierto, ¿no es cierto? Y decían, ¿acaso no es Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos su padre y su madre. ¿Cómo puede decir, yo he bajado del cielo? La dificultad de la fe. ¿Cuántas veces nos toca a nosotros esta dificultad, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir, yo lo conozco, él, ¿no? Si tiene cada raya, mirá, y ahora está diciendo estas cosas.
Jesús tomó la palabra y les dijo, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Fíjense que aquí las frases son terminantes, digamos, ¿no es cierto? Son afirmaciones absolutas. Y cuando habla de la resurrección, no se menciona ningún mérito de la otra parte, ninguna opción, ninguna obra del otro lado. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. El Padre es el imán que atrae a toda persona hacia Jesús. Y dice, yo lo resucitaré en el último día. Es como si el Padre ha puesto en el corazón de toda persona ir a Jesús. Y esa voluntad nunca se distorsiona, nunca queda nula. Yo lo resucitaré en el último día. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Esto también es muy importante, que después lo repite al final del Evangelio con Tomás, ¿no es cierto? Es muy importante para hablarnos en realidad de cuáles son las cualidades de nuestra fe. Como nosotros constantemente, casi toda nuestra vida está construida sobre las cosas que vemos, que comprendemos, que podemos palpar, que podemos estar allí. Sin embargo, nadie ha visto nunca a Dios. A través de los sentidos que Dios nos dio, no lo podemos constatar. Pero hay un sentido que se nos da, que está presente en la fe. Muchas veces he dicho que la fe es como un ojo que ve a Dios. Si tu fe no ve a Dios, no ve, no como vemos las cosas materiales, sino el ojo de la fe es el ojo verdaderamente espiritual. Si no vemos a través de ese don espiritual las obras de Dios, difícil que podamos seguirlo. El que cree tiene la vida eterna. La fe es el único elemento en nuestra vida que nos puede acercar a la vida de Dios, puede hacer participar de lo que Dios es, la fe. No hay otra cosa. San Pablo dice, ¿qué tienen que nos hayan recibido? La salvación no es mérito de las obras ni de la inteligencia, sino únicamente de la fe. La fe es un don de Dios, pero también para que sea una fe verdadera, es una acción de nuestra libertad. Cuando hacemos un acto de fe, hacemos una afirmación profunda de nuestra libertad. Yo quiero creer, seguirlo a Jesús. Cuando comienza a introducirse en nuestra fe todos los elementos de las
de las constataciones, ¿no?, de las verificaciones, terminan generando una duda que no necesariamente es mala, pero que muchos se han alejado por eso de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos, bueno, yo pasé tal momento y Dios no me ayudó, tuve tal enfermedad, tales pérdidas y no, Dios no? ¿Dónde estaba Dios? Como si Dios fuera custodio de nuestra billetera, digamos. Entonces, el que cree, fíjese que aquí no dice una aproximación, el que cree tiene la vida eterna, tiene vida eterna en presente. La acción de creer es poseer lo que se cree, ¿no? Cuando decimos yo creo en Jesucristo que murió y resucitó por mí, listo, ya está. Es todo lo que yo necesito para seguir a Jesús. Entonces, después viene a partir del versículo 51, la otra afirmación. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Pero inmediatamente introduce otra dimensión de la imagen del pan, de la imagen del comer del alimento. El pan que yo daré, dice en el versículo 51 al final, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Y aquí, digamos, uno puede comprender muy bien el escándalo de los judíos, incluso podríamos decir también nuestro escándalo. El pan que yo daré es mi carne. Yo mismo soy el pan, mi cuerpo mismo. Y entonces los judíos dicen, ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Cosa que era imposible de comprender para cualquier judío. Y entonces está el texto del versículo 53 hasta el 58, que es como la descripción del misterio de la Eucaristía, ¿no? Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, aquí entonces las dos menciones por primera vez de comer la carne y beber su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida eterna, vivo por el Padre, de la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Aquí entonces esta expresión referido al pan que está presente, en este pan está presente el cuerpo y la sangre de Jesús. De modo que está hablando, introduciendo a este lenguaje típicamente sacramental. El sacramento
es la virtud de la realidad que está ausente y que está presente por ese signo. Entonces aquí estas palabras de Jesús nos ponen en el centro del misterio pascual, ¿no? La Pascua que redime, ¿no? La muerte y la resurrección, la vida de Dios que se introduce en la vida, en la vida temporal. Todo lo que los profetas habían anunciado respecto de las promesas de Dios se cumplen aquí, en la Pascua de Cristo, que en la cena pascual se realiza esto que él dice aquí, en la comida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. La verdadera comida es la comida del Hijo enviado, del que tiene el mandato del Padre de traer y dar a los hombres lo que el Padre tiene en sí eternamente, su vida, su verdad, su luz. Así que aquí están expresadas todo lo que contiene el misterio pascual, todo lo que contiene la Eucaristía, están aquí en estos pocos versículos, ¿no? Y después al final se habla de que se vuelve a mencionar un lugar donde Jesús todo esto lo decía en la sinagoga Cafarnaúm. Después dice, después de oírlo, muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Nosotros deberíamos tomarlo para nosotros, estas expresiones de los discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué es duro este lenguaje? Porque nos obliga a pensar desde otro lugar, no desde la mera racionalidad, no de la mera constatación, no de la mera aprendizaje. Entonces la respuesta de Jesús, ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? Todo el misterio de la vida de Dios se va diciendo de alguna manera aquí. El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. Entonces, aquí al final de este discurso, estas dos palabras son las guías. Si nos tomamos de estas dos palabras, vamos a entender todo lo que dijo en el capítulo 6. El espíritu y la vida de Dios. Las dos cosas. Y las dos cosas tenemos nosotros. Tenemos el Espíritu Santo que Dios da a sus hijos, y tenemos la vida verdadera por creer en el Hijo. Estas dos cosas nos conducen a comprender, no con intelectualidad, sino vivencialmente todo lo que Jesús acaba de decir. Y después está la profesión de fe de Pedro, ¿no? Y Jesús entonces también le hace algún reproche a ellos. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar.
Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Después le pregunta a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Y Simón Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Y después Jesús le dice, ¿no soy yo acaso el que los eligió a ustedes los 12? Y sin embargo, entre ustedes hay uno que es traidor. Bien, este capítulo, especialmente los del versículo 34 al versículo 58, es bueno que lo vuelvan a leer muy despacito como para dejarse llevar por el Espíritu Santo y por la vida que Dios nos da para comprender estos textos. Porque son muy importantes para comprender quién soy yo. La pregunta tan antigua como necesaria, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y en esa pregunta está incluido ¿hacia dónde voy? ¿Qué hago? Todo lo que hago, ¿cuál es el sentido? ¿Qué he hecho con mi vida? Todas estas preguntas deben hacerse cuando leemos estos textos porque la explicación profunda está allí, en estos textos, ¿no? Nosotros somos aquellos que Dios, en primer lugar, nos ha amado y nos ha dado vida solamente para que nosotros veamos a su Hijo, para que lo sigamos a Él. En una aventura misteriosa que nos desconcierta, que nos escandaliza, ¿no? Porque tenemos que seguir a este Hijo y el Hijo, paradójicamente, pasa por la cruz, pasa por la muerte. Nosotros apenas nos duele una muela y hacemos toda una historia como que se nos termina la vida. Sin embargo, la muerte y la cruz deberían ser puertas que sabemos que están abiertas para llegar a Dios. Nunca vamos a comprender el sentido de la vida humana, el sentido de mi existir, si no comprendo cuál es mi destino, cuál es mi origen y hacia dónde voy. Más allá de mis virtudes, de mis pequeños actos heroicos, no, más allá de todo eso, estamos llamados a participar en espíritu y en verdad con lo que Dios nos dio aquí en este capítulo 6. Muy bien. ¿Y hay si alguien quiere preguntar algo? Yo veo relación con Moisés, con el hecho de Moisés, ¿no es cierto?, el pan de vida en el capítulo 6, en todo, realmente, siempre que habla, referencia hacia atrás. El capítulo 58, cuando él dice, no como aquel que comieron vuestros antepasados y murieron, Sí. ¿sí? Siempre está referenciándose a los judíos, a la historia del pueblo judío. Y nosotros, el pueblo cristiano realmente, me parece que siempre estamos no estamos tan cerca de Moisés, estamos más cerca de lo que era Jesús y demás, porque no tenemos esa historia cristiana atrás. Sí. Esa historia judía atrás, perdón.
Sí, sí, sí. Teniendo en cuenta que Jesús le habla a sus discípulos que son todos judíos. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿Cuándo es el curso de Ezequiel? fin de noviembre. Creo que es esta última, o 22 al 24. esta me parece. Bueno, puede ser esa 22 al 24, puede ser 26. Claro, nosotros nos podríamos encontrar el 3 y después el 17 y después ya sería en diciembre. Bueno. Y después el hermano Luis se toma sus 2 meses de vacaciones. Exacto, sí, sí, sí. Tal vez vaya a Miami, no sé. Sí, sí. Todavía estoy viendo. Sí, tenés que recuperar un viaje que no Claro, hiciste, no, exacto. es complicado. Bien, entonces nos vamos a ver el próximo 3 de noviembre. Dios mediante. Bueno, muchas gracias. Bueno, hermano. Chao chicas, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hermano. Gracias. Hermosa la charla.